Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de diseño de experimentos multifactorial. En este caso vamos a tener tres factores que van a ser el tiempo de ciclo, y el tiempo de ciclo va a tener tres niveles de factor, entonces va a tener 40, 50 y va a tener un tercer nivel de factor que vamos a denominar 60. Va a tener un factor B que vamos a denominar temperatura y va a tener dos niveles de factor. Y finalmente vamos a tener un tercer factor que va a ser los operarios y vamos a tener tres niveles de factor. En este caso entonces el ejercicio a desarrollar es de la siguiente manera. En un departamento de calidad de una planta de acabado de telas se está estudiando el efecto de diversos factores sobre el teñido de la tela de algodón. Se seleccionaron tres operarios, tres niveles de tiempo y dos niveles de temperatura, y se tiñeron tres pequeñas muestras de tela dentro de cada conjunto de condiciones. La tela teñida se comparó con un estándar y se le asignó una calificación. Los resultados aparecen a continuación. Entonces nuestra variable respuesta es la calificación que se le asignó, y vamos a ver cómo estas tres variables, de qué forma afectan nuestra variable de respuesta y cómo sus diferentes interacciones también vamos a averiguar si tienen algún tipo de efecto sobre la variable. Entonces para eso vamos a utilizar el StatGraphics. Básicamente entonces para elaborar esto o para desarrollarlo, pues vamos a hacer uso del análisis de varianza o la tabla ANOVA. Entonces en este caso vamos a ir a diseño de experimentos, vamos a ir al legado de los procedimientos y vamos a crear un nuevo diseño. En este caso, en las opciones de la creación de diseño vamos a utilizar un factor múltiple categórico, listo. Un diseño de experimentos multifactorial, listo. Aquí nuestra variable de respuesta va a ser una, que es la tela teñida, cómo es el comportamiento de la tela teñida. Y aquí tenemos tres factores experimentales, que son el tiempo, la temperatura y los operarios. Le vamos a dar OK. Entonces aquí me están preguntando los tres factores y sus diferentes nombres. Entonces habíamos definido que nuestro factor A se va a llamar tiempo. Vamos a denominarlo tiempo y el número de niveles son 3. ¿Listo? Y aquí entonces los vamos a definir como 1, 2 y 3. Aquí lo tenemos en la práctica como el tiempo de ciclo, el 1, 2 y 3. Le vamos a dar OK. Entonces el tiempo lo vamos a medir entonces en minutos. Nuestro factor B va a ser entonces la temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí temperatura. En este caso la temperatura tiene dos niveles de factor. ¿Listo? Entonces el número de niveles va a ser 2. Las unidades en este caso van a ser grados, centígrados. Y finalmente nuestro factor C lo vamos a denominar como operario. Aquí hay tres niveles en nuestro factor. Entonces el factor C va a ser operario con tres niveles, y aquí le vamos a poner como unidades personas. Y le vamos a dar OK. ¿Cuál es el nombre de mi variable respuesta? O el efecto que yo quiero ver. Pues va a ser calificación. Listo. Entonces vamos a colocar aquí en la variable, vamos a colocar calificación. ¿De acuerdo? Listo. Y le vamos a dar OK. ¿Cuál es entonces el número de réplicas o de corridas que existen dentro de este diseño de experimentos? Entonces el número de réplicas, miremos, el número de réplicas por entrada van a ser 3. Listo. Entonces recuerden que empieza a contar desde el 0, 0, 1 y 2. Entonces tenemos 54 entradas. Si miramos la práctica, pues entonces podemos ver que nuestra matriz tiene una entrada, 2, 3, tiene 9 entradas por 6, entonces esto va a ser 54. ¿Listo? Entonces tenemos las 54 entradas que nos dice StatGraphics, y obviamente hay que aleatorizarlas.
Aquí le vamos a dar OK. Ya de esta manera entonces se ha creado nuestro diseño de experimentos con 3 factores y con un número de niveles por factor con sus unidades. Ahora vamos al libro de datos. Entonces vamos a tratar entonces de colocar los datos en cada una de las entradas de la matriz. ¿Cómo hacemos entonces eso? Miremos entonces, vamos a ubicar en nuestra matriz de StatGraphics, en nuestra base de datos de StatGraphics, vamos a ubicar, por ejemplo, vamos a ubicar el nivel 111. ¿Qué eso significa? Que tenemos el tiempo, es la primera entrada, que es 40, con la temperatura, que es la primera entrada, que son 250, y en el operario vamos a ubicar el 1. Entonces aquí tenemos la entrada 1, entonces esta es la entrada 1, la entrada del factor B1 y la entrada del factor C1. ¿De acuerdo? Entonces eso nos da que tenemos que buscar las 3 entradas en nuestra base de datos de StatGraphics que cumplan con el criterio 111. Entonces la primera es 23, entonces 1, 1, 1, entonces colocamos 23. Vamos a buscar la siguiente entrada. La siguiente entrada de StatGraphics va a ser esta, miren acá, 1, 1, 1, y esta va a ser 24. Y la última finalmente va a ser 1, 1, 1, que es la entrada 25. ¿Listo? Entonces de esta forma vamos a organizar o acomodar en nuestra base de datos todas las entradas de la tabla. Bueno, entonces ya hemos ubicado cada una de las entradas a nuestra base de datos de StatGraphics, listo, con los resultados de nuestra matriz. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es realizar el análisis de varianza para ver cuáles son los efectos sobre nuestra variable respuesta. Entonces aquí vamos a análisis de diseño y analizamos el diseño. Pues nuestra variable respuesta va a ser calificación y vamos a tomar entonces los datos, vamos a darle OK y vamos a saltarnos esto por defecto y le vamos a dar OK. En este caso lo único que quisiéramos analizar es nuestra análisis, el resumen del análisis y nuestra tabla ANOVA. Para este caso entonces le vamos a dar OK y entonces aquí nos aparece nuestra tabla, nuestro análisis de varianza. ¿Qué podemos entonces concluir con respecto a esto? Tenemos nuestros efectos principales, el efecto del factor A, que es el tiempo, de la temperatura y de los operarios. Tenemos entonces aquí nuestros valores P, y para las interacciones AB, AC y BC también tenemos nuestros valores P. Aquí entonces nos podemos dar cuenta que como ninguno de nuestros valores P son menores que 0.05, podemos afirmar que ninguno de estos valores, ninguno de estos factores tienen efectos significativos sobre la variable respuesta, así como también ninguna de las interacciones tienen ningún efecto significativo sobre la variable respuesta. ¿Listo? Entonces eso significa que ni el tiempo, ni la temperatura, ni los operarios afectan a las calificaciones realizadas a la tela teñida, así como tampoco las interacciones de los diferentes factores como son tiempo y temperatura, tiempo y los operarios o la temperatura y los operarios. Ninguno de los factores ni de las interacciones afectan nuestra variable respuesta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los diferentes factores. Podemos entonces sacar, por ejemplo, un gráfico de caja y bigotes. O sea, hay varios gráficos de interacción que pueden ser útiles para el ejercicio. Pero lo que nosotros realmente utilizamos en este caso es nuestra tabla ANOVA. Bueno, eso es todo entonces por este video. Espero que les haya sido útil y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les ayude a hacer análisis bastante precisos
con tres factores y que puedan sacar conclusiones acertadas con los valores P de las tablas ANOVA.